darte la gloria. Es lo mejor que me ha pasado. Hola, buenas tardes, una vez más, bienvenidos a todos aquellos que nos veis a través de este canal, compartiendo su gracia. Como ya sabéis, estamos de nuevo con mi hermano Carlos. ¿Qué tal, hermano mío? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermano Miguel, hermano Tomás. Pues nada, aquí estamos para compartir una vez más parte de la historia de la Biblia y de la historia de la humanidad sobre la Biblia, y creo que va a ser una tarde muy bendecida y que vais a aprender muchas cosas. Amén, lo creemos por la fe. Amén. Contento de igual manera de tener a nuestro hermano Tomás. ¿Qué tal estás, hermano? ¿Qué tal? Muy bien, encantado, porque estos temas son los que verdaderamente me apasionan. Conocer de grandes hombres de Dios, como hoy vamos a ver, y yo creo que presta mucha atención porque te va a bendecir. A mí, por lo menos, cuando escucho testimonios de personas así, se me remueve el corazón. Amén, muy bien. Es más, estos hombres de los cuales vamos a hablar han dejado el escalón muy alto. Muy alto. Creo Sí. que son dignos de seguir a estos hombres, dignos de seguir. Y entonces, bueno, entrando en el tema, hoy os traemos un tema precioso, y es que este tema nace viendo nosotros, jóvenes, ¿vale? Viendo un poco la decadencia que hay en la sociedad de hoy día, en el tema de no volver a la Biblia. Hay gente que, sobre todo jóvenes, que prefieren estudiar filosofías humanas y prefieren darle más cabida en sus corazones al humanismo centrado en el hombre que a la Biblia, que habla del Dios creador. Amén. Y entonces, en base a ese amor y a esa inspiración, queremos hoy hablar de un periodo en la historia que estuvo, digamos, sumergido y inmerso en tinieblas, ¿no? Estamos hablando del largo periodo de la Edad Media y la supremacía papal, donde era todo oscuridad y tinieblas, donde la Biblia no se podía leer sino en el latín, ya que la única versión que había oficial por la Iglesia era la Vulgata latina, traducida por San Jerónimo. Dicho esto, se empezaba a vivir unos tiempos de corrupción en la Iglesia, de abuso del poder papal en la Iglesia, y digamos de que muchos hombres a lo largo de la historia fueron perseguidos, torturados y hasta matados únicamente por su fe y por la luz de la verdad que hay en la Biblia, y por volver a predicar las doctrinas, mejor dicho, rescatar las doctrinas de la Iglesia primitiva, las cuales se habían perdido. Se habían desviado, sí. Y entonces, ¿cómo no hablar, por ejemplo, de 4 hombres que vamos a estar hablando en Amén. un breve resumen? Intentaremos con mis hermanos aquí hoy un breve resumen de estos pioneros de la Reforma, que digamos que abrieron el paso a lo que más tarde sería el evento más extraordinario de esa época, que fue la Reforma Protestante, encabezada por un monje alemán llamado Martín Lutero, el cual todos conocemos como el reformador por excelencia, del cual él en el año 1517 se va valientemente a la puerta de la catedral del castillo, y allí clava sus 95 tesis conocidas en toda Europa entera, y digamos que ahí explota, inicia una bomba y se empieza la reforma. Pero hay que decir que antes de que explotase esta bomba con Martín Lutero, digamos que hubo unos mártires anteriores, que estos son los pre-reformadores, que igual no se habla tanto de ellos, pero vemos como que fueron personas que influenciaron estas vidas, una detrás de la otra. Y yo quisiera ir un poco al siglo XII, ¿vale? Para hablar de un reformador por excelencia, que fue reformador sin él saberlo. Vamos a hablar de Pedro Baldo. Y Pedro Baldo nació en el año 1140 y murió sobre el 1205. No está muy de acuerdo en la fecha de su muerte, pero sobre el 1205 o el 1215 al 1218. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar de Pedro Baldo, que era en el año ya 1170, era un comerciante muy rico, un mercader, comerciante muy rico. Pedro Baldo estaba casado, tenía mujer y 2 hijas, y resulta que algo acontece en su vida el cual le cambia por completo. Resulta que la muerte repentina de un allegado a él, no sabemos si amigo o algo así, digamos que le causa una crisis espiritual que le cambia su vida por completo,
y se replantea su vida espiritual y cómo podría ser salvo. Ante esta pregunta de cómo podría ser salvo, este hombre no le queda otra que volver a la Biblia, pero como la Biblia estaba escrita, que lo hemos dicho antes, en el latín, y su latín era muy pobre, él, como era rico, contrata a 2 eruditos. Estos 2 eruditos le traducen la Biblia al idioma de Francia, a su idioma, al del pueblo, y leyendo la Biblia él se da cuenta de muchísimas cosas que no es lo que él veía. Entonces lo que queremos decir con esto es que es muy bueno, y desde aquí hacemos un llamado, antes de seguir con la historia de que es importantísimo no tener este libro en la estantería acaparando polvo, sino que este libro tiene vida, este libro da luz a aquel que lo lee. Desde aquí un llamado, por favor, hermano mío, que nos ves, a que si tienes Biblia ahí en la estantería, la puedas coger y abrir y disfrutar de este grande tesoro que nos ha regalado el Señor Jesús. Amén. Que es su bendita palabra. Y siguiendo con este hombre, vemos como que pide un consejo a un sacerdote, le pide consejo espiritual. Y me gusta cómo este sacerdote le lleva al pasaje del joven rico. Ya todos conocemos en Lucas 18:22, el joven rico. Y le lleva a ese pasaje y le cita las palabras de Jesús cuando él le dice: solo una cosa te queda. Dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás gran tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Esas palabras destrozaron el corazón de Pedro Baldo. Lo destrozaron por completo, porque en ese mismo instante él se dio cuenta que había estado sirviendo a las riquezas en vez de al Dios de las riquezas. Porque mucha gente está centrada en el dinero, en las posesiones y en las riquezas. Y hoy vemos como que lo más necesario es centrarse en tu vida espiritual, centrarse en Dios. Y seguimos avanzando un poquito con este hombre. Pues bueno, este hombre, queridos hermanos, fue predicando con su Biblia traducida por las calles de Lyon, y empezaron la gente a seguirle. Y a estos seguidores de Pedro Baldo, en un principio se les llamaban los pobres de Lyon, lo que más tarde fueron a llamarse los valdenses, los conocidos como los valdenses. Pues resulta que Pedro Baldo empezó a predicar de una forma laica, a su forma, con la Biblia nada más, usando como máxima autoridad de fe y conducta simplemente la Biblia, ¿vale? Amén. Y entonces eso es un punto bueno, porque ahora vamos a recalcar un poco esas doctrinas olvidadas que Pedro Baldo trajo a la memoria, y podríamos mencionar muchas de ellas. Digamos que Pedro Baldo se opuso al poder y a la riqueza, y digamos que vendió todos sus bienes, al contrario del joven rico, que se fue entristecido porque sus bienes eran muchos, ¿verdad, claro, Carlos? ¿Verdad? Se fue entristecido. Pedro Baldo sí vendió todo lo que tenía, y proveyendo para su mujer y sus 2 hijas, vendió todo lo que tenía y se fue con su Biblia a predicar por las calles de Lyon. Y eso fue espectacular, eso fue un avance increíble, porque por primera vez en la historia, y es así de claro, por primera vez en la historia, el pueblo llano, sencillo, escuchaba las maravillas del Señor en su mismo idioma. Y eso para mí me llena de alegría y de gozo, ver cómo hubo hombres que le dijeron: esta perla del Evangelio debe ser esparcida, debe ser traducida, debe ser predicada en el idioma común y sencillo. Porque hay que decir un pequeño dato, que resulta que todo lo que era traducir la Biblia del latín a un idioma, digamos, sencillo, estaba condenado hasta con la pena de muerte. Y este hombre se atrevió a hacerlo, y vemos como que Pedro Baldo siguió con este gran mover, tachado, excomulgado por el Papa, por la Iglesia, echado fuera de la ciudad, pero él aún así no desistió más. Sin embargo, siguió predicando con más fuerza. Y vemos como que Baldo fue un ejemplo claro, nos dejó un legado, una herencia a seguir. Y vemos como él tenía, por ejemplo, claras estas cosas rescatadas de la Biblia. Rechazaron a todos los mediadores entre Dios y los hombres, tan solo a Jesucristo. Rechazaron la confesión hecha por los sacerdotes, rechazaban el purgatorio y las ventas de indulgencia, y con esto las oraciones por los muertos. Claro.
repudiaban la veneración de las reliquias, peregrinaciones y el uso del agua bendita y rechazaron la sucesión apostólica en el papado. Esto es que el papado es la máxima autoridad y hasta hoy en la actualidad lo sigue Incluso siendo, por encima de las escrituras. por encima de las escrituras. O casi al mismo nivel que las escrituras. Y eso es un problema. Sí. ¿Qué quería Bastante importante. yo decir? Pues que Pedro Osvaldo, sin él saberlo, fue un pre-reformador que trajo o rescató las doctrinas ya olvidadas, las volvió a traer. Y la verdad, leyendo a este hombre, yo fui conmovido bastante. Amén. Y ahora, pues bueno, ya explicaremos ahora un poco más adelante lo que son indulgencias, purgatorio y estos términos que mis hermanos aquí lo han preparado con mucho cariño y mucho amor. Y entonces, pues bueno, sí me gustaría, acabando Pedro Osvaldo, que algún hermano mío siguiera con otro pre-reformador. Amén. Muy bien, sin problema. Bueno, antes de terminar con Pedro Osvaldo, solamente un pequeño matiz. Es que durante mucho tiempo dejó de predicarse por las calles el Evangelio tal cual hacían los apóstoles. Y este hombre, sin saberlo, fue uno de los primeros que volvió a las sendas antiguas, que cogía la Biblia debajo del brazo y salía a predicar. Y no solamente salía a predicar, sino salía a predicar para que la gente lo entendiera, porque la Iglesia Católica solo predicaba en latín y solamente los nobles, los entendidos, los ricos podían entender esas escrituras y aquellos que los entendían. Muy bueno, muy bueno. Y llegó a la gente necesitada realmente, porque Cristo vino por los necesitados. Amén. Aleluya. Entonces, este hombre, viendo esa verdad en la escritura tan revelada, no pudo quedarse parado y tuvo que salir a predicar a aquellos que verdaderamente Qué bien. necesitaban. Amén, amén. Muy bien. ¿Qué opina, hermano Carlos, de este hombre? Pues creo que fue un hombre de mucho peso y algo creo que a lo largo del programa lo vamos a ir viendo, que van a concordar con estos cuatro preformadores, que es que el Papa no es la máxima autoridad. Amén. Eso es. ¿Verdad? Incluso aún podemos ir un poquito más. El Papa no es el predecesor de Pedro. La piedra angular es Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces creo que ahí es algo en lo que estos cuatro hombres estuvieron de acuerdo y lo defendieron con mucha fuerza. El Papa no es el sucesor de Pedro, ni por el estilo, vamos. Muy bien, muy bien. La piedra angular es Cristo y Él es el único en el que debemos poner toda nuestra confianza y nuestra fe. Lo que quería ver era el único mediador. Único. El único mediador Eso entre es. Dios y los hombres es ¿Verdad? Jesucristo. Eso es. No hay otro. No hay otro. No hay otro, no hay otro camino, no hay otra verdad. Es esa. Hay una cosa que cabe recalcar, que vamos a ver, además de todo, en todos estos hombres, como decía nuestro hermano Carlos, que es que todos coincidían en lo mismo. Eran meras personas que vivían tranquilas en sus casas hasta que se encontraron con algo, Qué bien. las escrituras. Amén. Muy bien. Cosa que, aunque la Iglesia Católica decía que tenía, no los entendían. Porque si lo hubieran encontrado, al igual que estos hombres, al igual que Pedro Osvaldo, que escuchando simplemente una canción, encontró verdaderamente esas ganas de dejarlo todo por Dios. Y Amén. todos estos hombres coincidían en lo mismo. Veían las Escrituras como la máxima autoridad. Amén. Amén. Veía las Escrituras como el todo a seguir, el todo a defender, la verdad, Qué bien. como decíamos en el otro capítulo. Amén. La verdad, y por ella merece la pena morir. Muy bien. Porque Amén, amén. muchos de estos hombres vemos como tratan de llevar la Biblia o las Escrituras a la gente que no la conoce, al Sencilla, traducirla, corriente. eso es, traducirla a un lenguaje simple. Y eso para la Iglesia la Iglesia Católica era una blasfemia que se condenaba con la muerte. ¿Verdad? Pedro Osvaldo, al traducir la Biblia al lenguaje, al francés, se buscó la La muerte. ruina, sí, sí. Se buscó la muerte. Ese hombre fue buscado simplemente por traducir y tener una Biblia en el idioma francés. Vaya. Si es a lo largo de la historia, porque hubo algún hombre más que tradujo alguna parte antes de estos hombres, tradujeron pequeñas partes como alguna epístola o algún evangelio, y esos mismos hombres ya fueron condenados solamente por un libro.
Imagínense estos hombres que tenían los 66 contenidos ahí. Amén, maravilloso. Bueno, y sin más preámbulos ya vamos a comenzar con el siguiente hombre, que para mí es uno de entre los grandes, porque una estrella justamente, porque este hombre, su nombre brilla, aunque a día de hoy sea menos conocido. En aquel tiempo se le conocía como la estrella de la mañana de la Reforma. Qué bueno. La estrella que ilumina el día en la Reforma. ¿Por qué? Porque este hombre, sin saberlo él, influenció a todo un seguido de hombres hasta llegar a Martín Lutero y ocasionar la Reforma. Amén. Amén, qué bueno. Bien, bueno, pues este hombre es John Wycliffe. Este hombre era un teólogo, un famoso teólogo del siglo XIV. Él nació en un hogar cristiano, en una casa cristiana. En una granja de ovejas también. En una granja de ovejas, sí, era Sí, hay que decirlo. una persona simple. Pero sus padres tuvieron en el corazón el deseo de dedicar a su hijo para Dios. Amén. Y desde muy pequeñito le enseñaron en las escrituras, lo capacitaron para que él pudiera leer la Biblia, porque solamente estaba escrita en latín. Y dice que desde ya muy jovencito, desde ya muy pequeñito, se veía en Wycliffe una inteligencia por encima de lo normal, una capacidad, un conocimiento por encima de lo normal. Tanto era el conocimiento de este niño o la capacidad que veían sus padres, que se hipotecaron todo lo que pudieron para llevar a su niño, a este pequeño John Wycliffe, a la universidad más grande conocida en Inglaterra, la Universidad de Oxford. Oh, qué bueno estudiar ahí en Oxford. Qué bien. Que por cierto es una universidad formada por cristianos. Muy bien, Y en aquella universidad pueden ver multitudes de esculturas de hombres que transformaron el mundo. Hombres verdaderamente de Dios. Amén. Aunque a día de hoy ya no están dirigidas por hombres de Dios, pero Exactamente. En su principio sí que fue con esa Sí, sí, idea. eso es, Como eso es. Yale, El Génesis, Harvard, el origen. Yale, Harvard, Eso es, Princeton exactamente. y Oxford fueron creadas por gente cristiana, con esa única idea de ensalzar la Biblia. ¿Verdad? eso es bueno. Y este hombre, este joven, dice que intentó entrar en su cátedra de teología, pero ocurrió que en aquellos años la peste negra estaba por toda Inglaterra y eso retrasó la cátedra de Wycliffe unos años, pero en el tiempo que estuvo allá, sin ni siquiera empezar la cátedra, dice que la gente que hablaba con Wycliffe se quedaba tan maravillada que cogió, ya antes de empezar siquiera, tuvo una fama increíble, de tal modo que cuando ya empezó, ya era famoso en Oxford. Este hombre cursó su carrera, su cátedra, con las mejores notas y era reconocido en todo Oxford. Todo el mundo iba a donde él a preguntarle, porque su doctrina era tan buena, tan sana, y predicaba la escritura con tanta pasión que la gente quedaba embobada solamente de escuchar a John Wycliffe predicar. Y hubo un momento, y fue cuando a Wycliffe le empezaron los problemas, que es cuando contrastó las verdades de la Biblia con lo que realmente veía de la Iglesia Católica. Ahí empezaron los problemas, pero había dentro de él una fe, un fuego que le tenía, que le llevaba a denunciar esas cosas que iban en contra de la verdad. Y lo primero que Wycliffe denunció fue que en aquel tiempo había un movimiento entre los frailes que se llamaba el fraile mendigante. El fraile mendigante, que resulta que los frailes, o en aquel tiempo la Iglesia Católica, se sacó del bolsillo que Cristo había sido un mendigo, que iba pueblo por pueblo esperando de la hospitalidad de aquellas personas, al igual que los apóstoles, y predicando el Evangelio. Y los hombres estaban llamados a hacer lo mismo. Los hombres que se dedicaban a Dios estaban llamados a simplemente ir de pueblo en pueblo esperando ser bendecidos con la ayuda de las diferentes personas del pueblo, predicando el Evangelio. Y bien, pero esto conllevó que estos hombres, estos frailes, llevaran ese concepto al hecho de que ellos, simplemente por ser frailes, no debían trabajar. Claro. Llevar unas pintas de mendigo. Y eso ocasionaba al Evangelio una mala imagen
de modo que la juventud ya no quería servir a Dios, Claro. porque relacionaban servir a Dios con ser mendigo, ser pobre, dar mala imagen. Y entonces Wycliffe denunció eso, fue lo primero que denunció, porque ya veía que de por sí eso estaba trayendo contrariedades al Evangelio. Y ahí fue cuando empezaron los problemas contra Wycliffe, porque ya recibió cartas del Papa diciendo de que no debían, o sea, él no debía interponerse con el oficio de los frailes, pero Wycliffe, con esa inteligencia y raciocinio que le caracterizaba, contestaba siempre de una forma que Roma no podía hallar nada que contrariarle, que no podía acusarle, porque Wycliffe realmente utilizaba las escrituras, y lo bueno que tenía es que usaba su cargo eclesiástico y como estudiante de la universidad, y publicaba sus cartas al Papa en la revista de Oxford, de modo de que todo el mundo podía comprobar y leer aquello y así apoyar a Wycliffe. Bueno, pues ahí ya Wycliffe empezó a buscarse problemas y enemigos. Poco tiempo después, Wycliffe, al volverse más famoso aún con lo que hizo de los frailes, se le ofreció un puesto de rector en la Universidad de Oxford cuando terminó su cátedra, y él escribió varios libros. En aquellos libros empezaba a criticar ciertos aspectos de la Iglesia de Roma, porque cuando se enfrentó al Papa, él pensó y dijo: ¿cómo puede ser que tengamos a un hombre tan mundano como representante de toda la Iglesia, como a quien seguir? Y él empezó a cuestionar al Papa como sumo pontífice. ¿Por qué el Papa apoyó a los frailes y no a Wycliffe? Porque como ellos vivían de las donaciones, de los diezmos de la gente, Claro. ellos pagaban a Roma con esas donaciones. Si los frailes no recibían donaciones, Roma no recibía dinero. Y eso Wycliffe lo entendió a la primera, y fue uno de los primeros en decir: Roma no necesita nuestro dinero. Y esto se lo dijo a la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, le dijo: Roma no necesita nuestro dinero. El Papa es suficientemente rico y tiene suficientes posesiones como para pagarle a estos frailes y como para construir todas las catedrales que quiera. O sea, que estaba un poco en contra de la corrupción que había dentro de la iglesia. Eso es. Esa corrupción que, aun siendo ricos, querían más dinero aún. Eso es. Y ahí fue cuando se topó con una de las cosas contra las que Martín Lutero más luchó: las indulgencias. Y entonces, al denunciar también esto, y escribió varios libros acerca de las indulgencias y acerca también del confesional, o sea, del confesionalismo a los curas, a los frailes, eso ocasionó todavía mucho más problemas. ¿Y qué pasó? Que se llamó a Wycliffe a un concilio, y una vez estando allí con el Papa y con todos aquellos, él defendió su causa con todo lo que tenía, con toda la verdad. Y de nuevo no hallaron nada que reprocharle, pero sin embargo el Papa utilizó de su autoridad para que Wycliffe estuviera bajo arresto domiciliario, y durante mucho tiempo no pudo salir de su hogar, no pudo abandonar su hogar, y tuvo que dejar de pastorear la iglesia en la que estaba, y tuvo que dejar sus labores como clérigo, solamente porque el Papa había ejercido autoridad sobre él. Pero Wycliffe no dejó de investigar, no dejó de denunciar al Papa y a todo lo que hacían mal la Iglesia Católica, y siguió escribiendo libros, y la gente seguía hablando de Wycliffe, tanto que habían dicho en aquel tiempo que si ves a dos andando por un camino, uno de ellos sería wycliffiano. O sea, que seguidor de Wycliffe. Era tanto la influencia que este hombre tenía y el poder de convicción a través de las escrituras, y siempre recalcamos que fue Dios a través de este hombre. Amén. Porque nosotros ni nadie somos nada. Claro. Fue Dios a través de la historia usándose de todos estos instrumentos para llegar hasta donde hoy día estamos, y damos gracias a Dios. Amén. Por estos hombres. ¿Verdad? Amén. Entonces, Dios a través de Wycliffe
le dio esa gracia, esa capacidad, ¿cómo lo llamaban estos hombres? Dice que tenía Wycliffe algo que lo caracterizaba, que era que por donde iba convencía. Elocuencia. Sí, tenía persuasivo, una capacidad de oratoria, de elocuencia, y no solamente eso, sino que sabía tanto de la Biblia. Dice que Wycliffe se conocía tanto la Biblia que podía podía preguntarle sobre cualquier versículo y al instante abrir la Biblia por ese mismo. De hecho, cito a Wycliffe en una de estos, dice: estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras. Amén. Era un seguidor de las Sagradas Escrituras. Y desde aquí les animamos a ser seguidores de las Escrituras. Amén. Una vez escuché algo que a mí me impactó, porque como todos, ¿no? Cuando vamos a la iglesia, simplemente por el hecho de ir a la iglesia nos consideramos cristianos. Claro. Y una vez escuché a un hombre predicar y decía, empezó a hablar tantas cosas de Jesús que yo no sabía, y me dijeron, y dijo este hombre: si tú no sabes esto, tú no conoces a Jesús, y si no conoces a Jesús, no eres cristiano. Y esas palabras calaron en mi corazón, y este hombre volvía a decir, dice: abre la Biblia, porque en esta palabra están contenidas el espíritu de Jesús mismo está contenido en esas palabras, es Él revelado, el verbo. Si tú abres esas escrituras, hermano mío que me ves, algún día, cuando gires una de las hojas de este libro blanco, podrás encontrarte a Jesús. Amén. Qué bonito. Muy bien. Y continuando con esto, cuando este hombre siguió sacando libros y denunciando a la Iglesia Católica, hubo un momento en el que la Iglesia Católica se vino arriba porque Wycliffe cayó gravemente enfermo. Y se extendió el rumor de que era que Dios había castigado a Wycliffe por tantas herejías que él había cometido. Entonces, los frailes de aquel tiempo, los clérigos más altos, organizaron una reunión y entraron en el aposento de Wycliffe. Y él, ya recostado en su cama, muy enfermo, le dijeron: señor Wycliffe, por su bien y por el bien de su alma, retráctese de todas las herejías que ha pronunciado contra el Papa. Y Wycliffe en una entrevista dice que él, sorprendido, miró hacia otro lado, bajó la mirada, y cuando se volvió y dio la vuelta, dice que con esa voz ronca y fuerte que le caracterizaba, le dijo: no moriré, sino que viviré. Amén. Para seguir denunciando vuestras herejías. Muy bien. Amén. Qué bueno. Seguido de eso, dice que Wycliffe, a las pocas semanas, se le fue la enfermedad, fue sano, también por providencia divina, y este hombre dice que volvió todavía con mucha más fuerza. Este hombre ya era un poco de edad avanzada, y en aquel tiempo fueron presentados dos papas, Urbano V y Clemente VII, creo que era. Y dice que estos dos hombres, estos dos papas, se oponían entre sí, de modo que uno de ellos escribió una bula papal para llamar a las armas a todos aquellos que le seguían a él. Urbano V fue, creo, el que la dictó, y de la misma manera Clemente VII. De esa forma llamó a los cristianos a las armas para luchar entre ellos. Fíjense, hermano, qué herejía. Eso creo el Papa llamando a los cristianos a matar a otros cristianos, solamente porque ellos fueran los únicos papas, por tener la autoridad, por tener las riendas. Sicarios de la iglesia, ¿no? Sí, sicarios de la iglesia. Llamó a la milicia para que se mataran entre ellos, y Wycliffe escribió una carta a ambos papas y la publicó en su revista, y les dijo: queridas santidades, con esta con este respeto, ¿no? con este respeto y esa reverencia. Queridas santidades, en vez de perder tiempo en buscar a ver quién es el Papa más grande, el que tiene más poder, ¿por qué no invierten su tiempo en predicar la palabra? Amén. Claro, sí, amén. Dice que esto provocó que los dos papas se unieran en contra de Wycliffe, y cogieron e hicieron un concilio, atrayeron a Wycliffe
ante ese concilio, y los dos papas condenaban a Wycliffe llamándole de hereje y que si no se retracta, maestro de errores se le llamó, maestro de errores, porque según la Iglesia Católica continuamente estaba cometiendo errores, un error tras otro, y se le dijo que si no se retractaba, pronta estaba su muerte. Claro. Y este hombre se levantó como tal un Martín Lutero, se levantó y dijo: vosotros creéis que estáis luchando contra un anciano al que ya está pronta su muerte, pero no es contra mí contra quien lucháis, es contra la verdad, y contra ella no podréis ganar. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dice que Wycliffe se levantó en aquel mismo instante, ya anciano, con 60 y pico años, y salió de aquel lugar y nadie se movió de su asiento. Dice que nadie pudo reprocharle nada. Y en aquel mismo instante empezó a traducir la Biblia al inglés. Y fue el primer hombre en traducir la Vulgata latina al inglés, al lenguaje, al inglés tradicional, para que todo el mundo pudiera leerla y pudiera ser beneficiado de ello. Y a partir de ese momento las amenazas fueron más continuas, porque ellos, o sea, la Iglesia Católica creía que el único lenguaje en el cual se debía predicar era el latín, porque era el lenguaje culto, el lenguaje divino de la Iglesia, sofisticado. Eso es. Claro. Y que cualquier otro era como una blasfemia contra la Escritura. No se podía, es más, estaba condenado también. eso es. Entonces, este hombre invirtió todo lo que le quedaba de vida en traducir la Biblia al inglés, cosa que por desgracia no pudo terminar, porque a su anciana media edad, pastoreando una iglesia, murió y dejó esa obra sin terminar. Pero un amigo suyo, al poco tiempo, John Purvey, retomó esa obra y la terminó y la publicó como la traducción de Wycliffe. Muy bien, ¿verdad? De modo de que todo el mundo podía leer ya la Escritura en su propio idioma. Y entonces la Iglesia Católica emitió un anuncio que verdaderamente era increíble. Si quieres lo decís por ahí. Sí, a ver, es algo, y luego me decís qué sensaciones os dais. Esto fue lo que dijo la Iglesia en aquel momento sobre la traducción de Wycliffe. Dijo esto: que con esta traducción las escrituras se han vuelto vulgares y vanas y están más disponibles incluso para las mujeres que pueden leer que para los eruditos que tienen una gran inteligencia. Y seguía diciendo: así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Claro, a ver, no podemos olvidar que la Biblia, el monopolio de la Biblia era solamente de los sacerdotes y del Papa. O sea, el problema que tenía la Iglesia es que si la Biblia era traducida a un idioma en el que todo el mundo pudiera entenderla, corría el peligro de que todo el mundo conociera la verdad. Muy bien, amén. Y destaparan sus asechanzas Y sus mentiras, entonces sus falacias, todo lo que ellos hacían y decían en contra de la Biblia iban a ser descubiertas. Y este era el gran miedo que había de que esas escrituras fueran esparcidas y más traducidas. O sea, era ocultar la luz de la verdad. Sí, incluso haciendo ocultarla siempre. algo que dices ahí, que está escrito en mujeres, o sea, que las mujeres pudieran leer, sobre todo los sacerdotes católicos que no creen en la Iglesia Católica de que las mujeres pudieran leer, que pudieran ejercer dominio como el apóstol Pablo nombra en la palabra del Señor. Entonces, digamos que estaban sobajando la Biblia y estaban esparciéndola como diciendo: todo el mundo puede leer, todo el mundo puede sacar sus propias conclusiones y creo que es el terror y el pavor que tenían, ¿no? Miedo, pero de hecho cito a Wycliffe, dijo: Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua, también lo hicieron los discípulos. O sea, ellos escuchaban las maravillas de Dios en su misma lengua. Es que si la Biblia no se hubiera traducido al idioma corriente del pueblo, las maravillas del Evangelio no se podían conocer. Claro. Y eso, como bien dice nuestro hermano, eso es el peligro que tenía la Iglesia Católica, que no querían
que la gente supiese la verdad. Así de claro. Eso es. Bueno, y esto no termina aquí, porque es verdad que Wycliffe murió. Y una cosa a recalcar es que Wycliffe fue el primer hombre en toda la historia que llamó al Papa Anticristo. Bueno, Cuidado, Ahora se entiende por qué lo llaman tanto. Vaya, ¿verdad? Bueno, y bueno, sí, continuamos. pregunta al movimiento que surge de los que siguen Eso es. estos estudios, ¿cómo se le llama? Eso es, se le llamó de dos formas. He dicho que había un dicho en Inglaterra en aquellos tiempos de que si dos andaban en un camino, uno de ellos era wycliffiano o lolardo, se les llama. Claro, ¿verdad? Sí. Muy interesante ese apodo. Bueno, entonces, cuando Wycliffe murió, pasado el tiempo, me parece que fue no sé si fue a los 20 años o los 10 años, que ese hombre, su amigo John Purvey, cogió y imprimió esas Biblias y empezó a repartirlas. Y como la Iglesia Católica tenía por costumbre quemar a los herejes, para así dar testimonio a todos los demás, para que no se repitiera. Claro. Claro, en este caso, John Wycliffe ya estaba muerto. Entonces no podían condenarlo. Claro. Pero ¿qué se les ocurrió la gran idea a los 41 años fue. A los 41 años exhumaron los restos de Wycliffe, los pusieron en una hoguera y los quemaron. Y no se les ocurre otra cosa que coger las cenizas de Wycliffe y lanzarlas sobre un arroyo. El río, sí, sobre un río. Sobre un pequeño arroyo que pasaba por ahí, que es el río Swift. Amén. Y de ahí con el tiempo, un salmista sacó un poema, el cual dice así: el pequeño río Swift llevó las cenizas de Wycliffe hacia el río Avon, luego al Severn y finalmente al mar. Y así es como en todas las orillas del mundo las cenizas de Wycliffe siguen predicando la verdad. Amén, amén. Sí, y cabe decir que ellos intentaron exhumar sus huesos y quemarlo. Y quemar junto con sus obras y sus libros. Sí. Pero no consiguieron parar esa difusión que él tuvo, Es más, que todo- fue expandido todo lo contrario. por todo, hasta los océanos más Sí, profundos. era algo típico en ellos, ¿no? Quemarlos con su propia literatura. Exactamente, eso era todo. Sí, pues es increíble como de normal, cuando alguien recibe, ¿no?, una presión por ello, es como que se paran, ¿no? Es más, dicen muerto el perro, Muerto la rabia. muerta la rabia. Pero en el caso de estos hombres, y en el caso de todos los hombres de Dios, es siempre al revés. Es como que al morir estos hombres, Dios da a los seguidores de estos hombres como un valor especial, una fuerza especial, y dice que los pastores lolardos, dice que cogían su Biblia wycliffiana o la Biblia de Wycliffe y empezaron a predicar con aún más ímpetu, con más fuerza, de tal modo que se extendió el lolardismo en Inglaterra en muy pocos años. Amén. Qué bueno. Antes de pasar a mi hermano Carlos, que nos va a hablar sobre John Huss o Juan Hus, quisiera que me expliquéis, hermanos míos, porque hemos dicho varios términos y puede ser gente que no esté viendo y no esté familiarizada con el término de ventas de indulgencias, confesión privada o transustanciación, cosa que estos hombres rechazaron de Sí, plano. tajantemente y algo antibíblico. A ver, el tema de la transustanciación, incluso en el pueblo protestante, ha habido gente que la ha seguido creyendo. Creía que, la transustanciación es decir, que por medio de la oración del sacerdote, el cuerpo y la misma sangre y el mismo cuerpo se ponían, digamos que cuando nosotros presentamos el pan y el mosto o el vino, creemos que la misma sangre o el mismo cuerpo, si no me equivoco. La Iglesia Católica cree que es la misma sangre y es la misma carne. Eso no podemos creerlo porque no es bíblico, sino que es algo simbólico
que nosotros hacemos como algo físico. Físico. Como si fuera físico. Sí, sí. Me parece como si impactante. hubiera, porque a ellos le llaman transubstanciación de la materia, como que Claro. realmente ese pan se convierte realmente Sí, sí, es la misma carne. en carne de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y de la misma manera el vino se convierte en sangre real que se derramó en aquella cruz. Sí, sí, sí. Hay un detalle, de un testimonio que yo siempre cuento alguna vez cuando predico muy breve, que había un sacerdote que se convirtió luego al protestantismo. Él era sacerdote y claro, él le decían, mira, recibió órdenes del Papa y dijo a todas las comunidades, es decir, el día lunes tú presentas la hostia santa, que le llaman, y la sangre del Señor, la guardas en el sagrario para no estar cada vez haciendo una oración. Entonces, la transustanciación la haces el lunes y así el domingo, o sea, para que todo fuera más rápido. ¿Qué pasa? Que cuando él llegaba el domingo, aquella oblea o aquella hostia se había enmohecido. Entonces, claro, decía, ¿cómo puede ser que el cuerpo de Cristo se corrompa? Era algo que él no entendía. Y dice, no es normal. Entonces, era este hermano, este sacerdote, era por unas cosas de las que luchaba, la transubstanciación. Nosotros no comemos la misma carne física de Cristo. Claro, literalmente. No es algo literal, es algo simbólico. Y a pecado. Sí, claro. Sí, es más, Se llama caníbales. eso es. Aún, o sea, eso iría en contra de las enseñanzas de la Santa. Claro, no, incluso la Biblia abomina que nosotros bebamos sangre. Eso es. Perfecto. Otro punto sería indulgencia y la venta de estas. ¿Qué era eso? Pues verás, en aquel tiempo se tomó esta costumbre que era básicamente convencer al pueblo llano y aún a los ricos de que como el Papa tenía la capacidad como era sumo pontífice, era representante de Dios en la tierra, Tenía el poder de perdonar Sí, pecados cuando a él le vinieron en Cana. Claro. Entonces, todo aquel que quisiera ser perdonado debía pagar al Papa como una penalización por sus pecados. Un impuesto, ¿no? Digamos. Eso es, una especie de impuesto. Cuanto más alto era el pecado, digamos que el costo era más caro. Claro. ¿Y el que no tenía dinero? El que no tenía dinero. Pues se iba al infierno. Y ese estado o esa zona que ellos decían el llamado famoso purgatorio, ¿eso existe? ¿Es real? No, por favor. Bueno, a ver, nosotros nos estamos riendo, pero habrá gente que nos está escuchando y dirá, no, el purgatorio está. Yo llevo durante 30, 40 años poniendo velas, haciendo oraciones por los santos, Orando por los mis muertos. seres queridos, orando por los muertos, y sabemos, hermanos, que eso no es bíblico, o sea, es algo antibíblico, Es más, y a mí me dan hasta escalofríos de pensarlo. Hay mucha palabra para probarlo, dice la Biblia, que después de la muerte solo hay el juicio y después o el cielo o el infierno. No hay estados por medios, no hay eso, no hay fantasmas que se quedan aquí, ni purgatorio, como yo decía, que ellos decían que era como un lugar de tormento en la que las almas se quedaban atrapadas ahí hasta el juicio. Incluso sufriendo. Sufriendo, claro. Y claro, así convencían al pueblo de que si, es más, se corrió una frase muy famosa en aquel tiempo, que en el mismo momento que el clink clink de la moneda suene en el canasto, tu padre o tu abuelo o quien tú quisieras sería librado del purgatorio 50 años. Tan pronto sonara la moneda. En lo que tarda en caer la moneda ahí, Eso es. sus pecados son perdonados y el alma sale del purgatorio hacia... Imagino que haría la oferta de Sí, bueno, si una moneda, tu padre, 2, tu madre y tu padre, 3 ya englobamos a todos los abusos. Sí, incluso y ellos tenían el poder de hacer eso. Y algo que debemos recalcar y que nuestros oyentes lo tienen que entender. Solamente hay una oportunidad de conocer la verdad en esta vida. Eso es. Solamente tienes una oportunidad. Cuando partas de esta tierra no tendrás oportunidad de que alguien rece por ti o haga oraciones por ti o ofrende por tu vida. No hay. Después de la muerte no hay nada más. Entonces, ahora. Eso es. Ahora es el momento de que te acerques a Dios, de que busques a Dios, que busques en la palabra de Dios, porque no hay purgatorio. Es algo que fue inventado por la Iglesia Católica, entre muchas cosas, por lo que están comentando los hermanos y por lo que estos hombres lucharon, Claro, bien. por estas indulgencias. No hay más que una oportunidad. Aprovechala. Amén. Muy bueno. Solamente se vive una vez. Y nada, vamos
tenemos que ir un poco rápido Sí, porque sí, queda sí. el hermano que nos hable sobre Sí. este, que fue a su misma vez influenciado por Sí. los escritos de Wycliffe, Sí. llamado Jan Hus o Juan Hus. Sí, bueno, pues yo quiero hablarles un poquito porque la verdad es que yo soy una persona que a veces me cuesta mucho expresarme, ¿eh? Bueno, tú Me cuesta podrías mucho estar. expresarme y creo que no me había, digamos, no había leído tanto como en esta última semana a Juan Hus, y veo que era un hombre que fue influenciado y que influenció bien. sobre las generaciones venideras. Amén, perfecto. Juan Hus, hermano, dice la historia que fue un precursor de la gran reforma del siglo XIV y fue profesor a una edad muy temprana, pero hay algo que resaltar sobre Juan Hus. Juan Hus era de la República Checa y nació en una casa humilde. Claro, él le llamó algo la atención, ¿vale? Le llamó la atención de que los sacerdotes y los que vivían en el mundo religioso eran hombres que vivían de una manera buena. No le faltaba el alimento, iban bien vestidos, eran respetados, les rendían pleitesía, eran gente importante. Él como joven, él quería de alguna manera ser como estos hombres, siempre viendo la necesidad por la que su familia y lo que le rodeaba, el entorno que le rodeaba, pues estaba, digamos, influenciada por el tema de las hambres, de las hambrunas, las enfermedades, y él veía que pudiendo alcanzar un rango sacerdotal, él podía vivir de una manera cómoda, ¿no? Claro, yo quiero hacer un paréntesis, algo aquí, sobre todo para este tiempo, conforme a esto. Este pensamiento que Juan Hus tenía en un primer momento es que es lo que estamos proyectando sobre los jóvenes que quieren servir en el ministerio. Si quieren buscar respeto, quieren buscar un alto cargo, quieren buscar esa honorabilidad, que sepan que están equivocados. Por desgracia es así muchas veces. Eso es. Entonces, La gente que quiere el ministerio por Eso es. ser reconocido, ser famoso, reconocido, eso es. Entonces, Juan Hus, en la necesidad que él tenía, él quería hacerlo así. Pero claro, él se encontró con la verdad. Muy bien. Él leía muy atentamente sobre un hombre llamado San Lorenzo, que también fue quemado en la hoguera. Y fíjense, hermanos, que él, habiéndolo leyendo y sabiendo que él había muerto a fuego vivo, dice que él acercaba su mano hasta el fuego hasta el punto del dolor que San Lorenzo podría haber sufrido por causa de su muerte. Más tarde, esto conllevaría a lo que hoy sabemos que Juan Hus murió en la hoguera. Pero Juan Hus, a muy temprana edad, él se encontró con la verdad y era un hombre muy inteligente, el cual aprendió, estuvo estudiando en una universidad la cual él no se podía, ¿cómo es la palabra? Cotizar. Eso es, él no podía pagar porque él era un hombre pobre, pero viendo los sacerdotes que este hombre era un hombre inteligente y que podría dar mucho, fue llevado a la edad de 31 años, fue ya rector de la Universidad de Praga. En Praga, una de las ciudades más importantes de toda Europa. Cara. Eso es. Después de todo esto fue pastor de una iglesia que no la construyeron la Iglesia Católica, sino dos hombres laicos. O sea, era una iglesia privada para que predicaran la palabra, una de las más grandes que hay en París. ¿En París? La capilla de Belén, ¿no? Eso es, la capilla de Belén. Y dice, hermanos, que allí predicaba, y dice que predicaba de una manera muy osada. Era un hombre que era muy osado predicando, no era un hombre que daba vueltas a las cosas, era un hombre directo, incluso que en la misma iglesia denunciaba el porqué, algo que él antes anhelaba, ahora lo despreciaba, como los hombres y los sacerdotes, que eran el pueblo de Dios, vivía de una manera tan cómoda, mientras el pueblo sufría hambres y sufría penurias. Claro, entonces él se levantó contra estas doctrinas que también estábamos hablando de estos hombres, y después de que este hombre fue maestro, fue rector de una universidad, fue influenciado por libros de Wycliffe, y esto le llamó la atención, como este hombre, ya el hermano Tomás ha hablado mucho sobre él, mucho y bueno, de que, hermanos, Juan Hus fue tan influenciado que empezó a denunciar. Claro, querían echarlo,
de aquella iglesia, pero no podían porque era una iglesia privada. Claro. De tal manera, hermanos, que Juan Hus, ya en el momento de que fue echado y desterrado de Praga, él predicaba por las aldeas. Él predicaba por las aldeas y él mandaba cartas, seguía escribiendo libros. Y es más, Juan Hus, como la mayoría de los mártires, fue traicionado por los que él más quería. Fue traicionado por sus amigos. Juan Hus, hermanos, fue solicitado por Roma como estos hombres, pero hizo algo contrario, no fue. Entonces, él creía que el Papa no era la máxima autoridad, que era una de las cosas por las que luchaba, las indulgencias. Él creía que todo el dinero que era aportado por las iglesias era para ayudar a los pobres, para beneficiar al Evangelio. Pero, ¿qué pasa? Al igual que nos pasa con estos mártires, querían matarlo, querían quemarlo en la hoguera. Y Juan Hus, hermanos, fue una mente que resplandeció en una edad oscura como estos hombres. Y Juan Hus no dejó de predicar la palabra, no dejó de denunciar las indulgencias y la inmoralidad de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, en un principio, era una iglesia la cual era la Iglesia de Cristo, pero conforme van pasando los siglos y los siglos, vemos, hermanos, como la inmoralidad entró por todas sus áreas, toda la inmoralidad, y ha ido destruyendo. Y no debemos olvidar que la Iglesia Católica ha tenido un inmenso poder mediático, autoritario sobre el mundo. Y hoy en día lo sigue teniendo. Pero, hermanos, Juan Hus, como John Wycliffe, si no me equivoco, John Wycliffe, ¿no? John Wycliffe remeció Inglaterra y él sabía que él podía también remecer Bohemia, que es de donde él venía. Claro, más tarde se le prohibió predicar, se le quitó el apoyo popular, y claro, cuando él fue desterrado de Praga, porque el rey le quitó su apoyo, pues claro, algunos seguidores como a Cristo, ¿no? Y estos hombres le abandonaron, pero otros seguían predicando, otros seguían leyendo su literatura, y les escribió una carta llena de ternura, de sentimiento, que la quiero leer, una pequeña frase que la tengo aquí apuntada. Y dice: sabed, queridos míos, que si me he separado de vosotros ha sido para seguir el precepto de nuestro Señor Jesucristo, para no dar a los malos ocasión de incurrir en una condenación eterna y para liberar a los buenos de las aflicciones. Pero yo no os he abandonado para renegar de la verdad divina, por la cual, con la asistencia de Dios, desee morir. Miren que en aquellos días, como estos hombres, como estos mártires, como estaban dispuestos a dar su vida por la verdad. No importa que la influencia de la Iglesia Católica, que era mucho, es como que un gobierno hoy en día te destierre, te anule y digamos que seas un exiliado, ¿vale? Estos hombres al final fueron exiliados, que no podían, estaban desterrados, no podían estar en ningún lugar. Pues Juan Hus también pasó por esto. Como dice John Wycliffe, estuvo con un arresto domiciliario, como casi podemos ver, como el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28, también estuvo como un arresto domiciliario, aunque la segunda encarcelación Pablo ya estuvo preso de verdad. Pues a John Wycliffe le privaron de la libertad, verdaderamente, lo metieron en la cárcel, le privaron de muchas cosas de una manera muy inhumana. La Iglesia Católica le dijo: rectifícate de tus escritos. Dice, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque John Hus era un hombre que era brillante y su inteligencia, hermanos, fue maestro en filosofía, fue maestro en teología. O sea, no conozco a nadie que con 31 años llega a ser un rector de una universidad. Es decir, o sea, no conozco nada. O sea, este hombre era un hombre muy inteligente, era muy adelantado. Entonces, hoy en día, hermanos, vemos que
que falta juventud con esta proyección. La hay. Hay jóvenes inteligentes, hay jóvenes que destacan por encima de otros, y es la diversidad de la naturaleza humana, ¿no? Que esta juventud puede invertir en esta inteligencia, pero ¿de qué manera podemos ampliar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría? Es por medio de la verdad, es conocer la verdad. Cuando hoy en día, por ejemplo, veo jóvenes como vosotros, aunque yo también soy joven, veo jóvenes predicar el Evangelio. Veo jóvenes hermanos que son increíblemente inteligentes y que se involucran en la escritura, y los oigo hablar y me emociono, me quebranto, porque veo que verdaderamente es lo que saca a relucir la verdadera personalidad de un hombre. Es la verdad, que conozcamos la verdad. Y oramos por jóvenes, sí. Amén, amén. Entonces, claro, antes de ser, o mejor dicho, en el transcurso en el que él iba a ser quemado en la hoguera por no estar de acuerdo con las doctrinas de la Iglesia Católica, para ir ya casi terminando porque es una historia muy larga, hay el hermano, no sé si lo conoceréis, se llama Chuy Olivares, es un hermano de mucha bendición, y cuenta la historia de Juan Hus de una manera apasionada, sí. Y a él podéis también echarle un vistazo. Hay unas frases que Juan Hus dijo y que se han quedado para la posteridad, y que seguramente usted las ha escuchado y no sabía que eran de él. Claro. En una de las que dice: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Es decir, amén. Todo esto fue un desencadenante que nosotros queremos que era por providencia de Dios, de que se iba a formular la reforma. Es decir, la reforma no quiere decir otra cosa que estaban reformando algo que estaba deformado. Claro. Entonces, Juan Hus, aun estando en la hoguera, dice, prefiero irlos con la verdad que matarlos con la mentira. Esto seguramente la han escuchado muchas veces, sí. Y algunos se han apropiado de esta frase, y no es de ellos. Dice, prefiero matarlos con la verdad. Porque la verdad en sí mata, pero el que mata nuestra carnalidad, mata nuestra humanidad. ¿Para qué? Para darnos vida. Solamente la verdad nos hace libres. Muy bien. Y a veces nos da miedo pensar diferente. Estos hombres pensaron diferente a un conjunto de digamos, como la Iglesia Católica, pero claro, la idea de estos hombres no era, porque claro, ellos pertenecían, entonces ellos querían curar la Iglesia para que esto no se cometieran. Claro. Jamás quisieron apartarse. Eso es decir, no me voy a levantar yo en medio de mi congregación y voy a decir, no, como hay una equivocación aquí, no, sino siempre desde el amor. Claro. El amor al Evangelio y el amor a la verdad. Claro, esto a veces, defender la verdad también conlleva encontrarte con enemigos. Claro que sí, claro. Y estos hombres se encontraron con enemigos, de tal manera que a Juan Hus lo quemaron con su propia literatura. Dice: con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y predicado. Estas palabras fueron dichas en la hoguera. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Qué bueno, aleluya. Amén, amén, muy bueno. Así que la gloria es para Dios. Siempre. Y no nos cansemos de leer a estos hombres que te motivan. Eso es. Te motivan. Y desde aquí son ejemplos. Me gusta mucho eso que ha dicho el hermano Carlos, de que de aquí les incitamos a que no solamente se conformen con esto, sino que vayan en busca de historias de esos hombres, que las profundicen. Claro. Y ahí encontrar inspiración también para seguir a Dios, para buscar a Dios. Amén. Porque hay hombres que lo hicieron, hombres que realmente fueron muy, muy bendecidos. Amén. Y desde aquí les incitamos a que busquen de estos hombres y de muchos más. Y que seguramente no estaremos de acuerdo en muchas cosas, que igual, por ejemplo, que Juan Hus dijo, o que John Wycliffe, seguramente, pero en lo nuclear, en lo céntrico, en lo que a nosotros nos interesa, si estamos de acuerdo, y no tenemos por qué tener miedo. Y cuando hay algo muy importante, ya dejamos al hermano Miguel, algo muy importante, cuando dentro de tu comunidad de fe, de tu iglesia,
hay algo que ves que no está de acuerdo con la Biblia, siempre hablo desde el amor y desde el respeto. sí, muy bueno. No juzgues, no critiques, siempre desde el respeto y el amor. Estos hombres intentaron desde dentro, cambiar de dentro, pero no pudieron. Era como dice, mataron a un ganso, pero luego os encontráis con un cisne. ¿Cuándo? Cuando la verdad sale a relucir. Muy bien, muy bien. Amén. Yo la verdad estoy gozando Qué bien. de estos hombres, la verdad que son ejemplos para muchos de nuestra propia edad, de nuestra propia juventud, a seguir estudiando este gran Claro libro. que sí. Y quisiéramos dar un repaso porque por falta de tiempo no nos va a dar Sí. tiempo, y quisiéramos acabar con el último de ellos, que fue un prereformador a la italiana. A ver si me sale bien. Girolamo Savonarola. Muy bien, muy bien. Qué italiano más bueno. Qué bien. Y este pues nació en Ferrara en el 1452 y murió pues en la hoguera también, a garrote vil y quemado en el 1498. Garrote vil. Y bueno, hablando un poquito sobre este fraile de los dominicos, fraile dominico que era, un poquito que nos diría. Bueno, pues así, a grosso modo, sí. Sí. Podríamos decir que este hombre, su familia no era cristiana. Eso es lo más sorprendente de todo, que ni sus padres, ni su abuelo, ni nadie era cristiano. Es más, su abuelo era uno de los médicos más famosos allá en Italia. Venía de una familia Sí, de sí, dinero. venía de una familia de dinero. Y sus padres justamente querían que su hijo saliera como el abuelo. Y le encargaron la educación del joven Savonarola al abuelo. Pero este niño tuvo un deseo que, al leer las escrituras, al conocer de la Biblia, tuvo el deseo de coger y dejar la carrera de medicina y dedicarse a la carrera de fraile, a seguir a Dios. Y eso es algo es algo increíble, que de una familia rica, adinerada, que no es cristiana, salga un joven con tanta pasión de Dios. Amén, amén. Bueno, y decir un poco a él que los sermones suyos eran un poco violentos, radicales para aquella época, pero es que vemos como que de todo era como fue el más radical de todos igual, sí. porque el mensaje de él era contra el pecado y el humanismo de la sociedad de aquellos días. Tanto que en las hogueras de las vanidades, una festividad que se hacía en la plaza de Florencia, ¿no? Imagino allí a todos reunidos, pues todos los jóvenes y todo el mundo, él incitaba a todo joven a echar instrumentos, libros y todo instrumento de tentación a la hoguera, Claro. a quemarlos todos allí. Todo aquello que fuera tentación. Un incitador, provocaba a todo el Se mundo. puede decir que Savonarola fue el que condensó toda la información entre Pedro Baldo, John Wycliffe, Papus. John Hus, también de Tomás de Aquino. Martín Lutero Eso fue es. fuertemente influenciado por Savonarola, Sí, sí. llevaban solamente 20 años. Entonces, este hombre, yo leyendo un poco de testimonio de este hombre, me quedé impactado porque decía que predicaba de tal forma que provocaba terror, dice, a que lo escuchaban. Dice que la gente realmente caía en lloros del miedo. Dice que la gente cuando él predicaba, eso es su Un poco Juan el Bautista, ¿no? Sí, apocalíptico. Sí, apocalíptico total. Es que ese hombre llegaba a los corazones realmente con lo importante, ¿no? Es que Cristo viene. Y si no lo tienes en el corazón, tú te quedas. Amén. Y eso llevó a la gente de aquel tiempo que estaba acostumbrada a indulgencias, que si el purgatorio, que si historias de nunca dormir. Y este hombre venía tan fuerte que dice que la gente lloraba en las congregaciones y al principio no lo querían, porque estaban acostumbradas a la vianda de la Iglesia Católica. Claro. Pero luego dice que la gente hacía cola, se levantaba a las 5 de la mañana porque a las 7 empezaba el culto allá en ¿dónde era? En Italia. En Florencia, en la catedral de Florencia. Dice que se levantaban a las 5 de la mañana para tener el primer lugar para escuchar a este joven, porque dicen que era increíble escucharlo, que le servía por dentro todo cuando veían a este hombre predicar con tanto fervor. Claro. Claro, y tristemente pues vemos como el 8 de abril de 1498, pues digamos que el Papa por aquel entonces, el Papa Alejandro VI, lo excomulga, lo tacha de hereje y es arrestado justamente allí
la catedral en Florencia, juntamente con sus 2 seguidores más fieles, y son echados en la hoguera y ahorcados a garrote de vid y echados quemados en la hoguera. Pero vemos como que la Iglesia Católica ha intentado apagar el fuego y la luz que había en estos hombres, ¿verdad? pero parece que lo consiguiera, pero es que vemos como la repercusión y muerte de estas personas fue un legado para las nuevas generaciones. Eso es. Por tanto, hoy nosotros aquí estamos gracias a estos hombres, estamos gracias a esa bomba que nace con Martín Lutero en la Reforma, porque hemos de decirlo, nosotros venimos de esa rama de la Reforma, somos protestantes evangélicos, y por eso hoy día estamos aquí. Y vemos como que antes con más dificultad conseguían cosas más grandes que con la facilidad que hoy día tenemos. Sí, totalmente. Yo quiero decir algo a nuestros amigos católicos, y es que no los juzgamos ni los tachamos de nada. Solamente le pedimos que hagan como estos hombres. Busquen en la Biblia, porque en ellas están el mayor de los tesoros, su verdad, la verdad del Señor. Y la verdad convence. Eso es, la verdad es la que nos convence, la que nos acerca a Dios. Y claro, como estos hombres quizá se acercaron a Dios de una manera pues que quizá no creían que iban a tener ese impacto. La repercusión. Sí, esa repercusión. Y es más, como en otros programas lo hemos dicho, es que realmente no vieron igual en su tiempo la repercusión que iba a tener. Eso es. No lo veo, ¿no? En esos años. Entonces, no hoy lo vemos. Y es más, no tengamos miedo de leer a estos hombres, a cualquiera. ¿Por qué? Porque fueron mentes brillantes de la cual nosotros debemos aprovechar. Eso es. Ser un poco abusón en el sentido de aprovechar de su inteligencia y del trabajo de otros. Porque quizá el trabajo que tú no quieres hacer como estudiante, de involucrarte, estudiar filosofía, estudiar teología, por lo menos aprovéchate de estos hombres que sí dedicaron toda su vida para estudiar la palabra y decir, esta es la verdad. Qué bien. Y bueno, debemos aprovecharnos. Solo hay que aprovecharse. Un detalle más de Girolamo. venga, acabamos. Sí, porque resulta que muchos historiadores dicen, y todos concuerdan en lo mismo, si Girolamo hubiera tenido el contexto histórico de Martín Lutero, la Reforma hubiera empezado con antes. Hubiera empezado con Girolamo. Dice que era exactamente clavado a Martín Lutero, lo único que fue y Martín Lutero no. Claro. Bueno, muy bien. Y bueno, acabamos, la verdad, hay que decirlo así, acabamos con este deseo de mis hermanos, y creo que es compartido. Amén. Y creo que os lo voy a relatar con un texto, ya que la máxima en esta época era una frase en latín que era post tenebras luz, o sea, después de las tinieblas la luz. Y hoy lo que queremos es que esa luz ilumine vuestras casas, vuestros hogares con la palabra. Amén. Y quisiera leeros 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, mi versículo preferido casi. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Y con esto, queridos hermanos, pedimos desde aquí que el Señor de la verdad, esa luz que vino al mundo y habitó entre nosotros, os ilumine y os llene, os capacite y os llene para poder seguir estudiando este maravilloso libro que es la verdad. Amén. Pues un abrazo y hasta el próximo programa, ¿verdad? Que Dios les bendiga mucho. Y que no se olviden de... Sí, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de vuestros vídeos, apoyarnos, compartirlo en vuestras redes sociales, por WhatsApp, por donde queráis, sabiendo que aquí hay 3 hermanos con ganas y hambre de la palabra de Dios. Amén. Y quiere sobre todo haceros bien. Eso es. Aleluya. Que Dios os bendiga mucho. Adiós. Amén. Darte la gloria es lo mejor que me ha pasado.